Bienvenidos todos a este nuevo video en el cual estaré efectuando la reducción de una sal de diazonio para obtener una fenilhidracina usando una metodología más ecológicamente sustentable en comparación con las reducciones tradicionales de estos compuestos, en las que se suele emplear sulfito de sodio o cloruro de estaño. Para decidir qué método era el más conveniente para este video tuve que realizar ambas metodologías, y puedo decir que el método verde supera al tradicional en la pureza del producto final y en la facilidad de realización. El método que detallaré en este video es un método verde que fue reportado por primera vez en el 2009 por el equipo de Timothy Norris y que hace uso de ácido ascórbico, también llamado vitamina C, para obtener hidracina sin la necesidad de catalizadores metálicos y en tiempos de reacción cortos. El principal reto fue adaptar este procedimiento a la reducción del ácido sulfanílico diazotizado, ya que este compuesto no estaba incluido en los ejemplos dados en el artículo, ni tampoco estaría seguro si funcionaría, debido a la naturaleza ácida y electrón atrayente del ácido sulfónico en la posición para del anillo aromático. Según el procedimiento propuesto en la diapositiva anterior, primero necesitamos preparar la sal de diazonio del ácido sulfanílico, por lo que pesamos 2 gramos o 9.56 milimoles de ácido sulfanílico dihidratado, previamente preparado mediante la reacción asistida por microondas. En caso de que no hayas visto el video, dejaré todos los links en la descripción. Luego pesamos una cantidad equimolar de hidróxido de sodio o 0.382 gramos y agregamos 13 mililitros de agua destilada. Agitamos bien hasta disolver y posteriormente enfriar la solución en baño de hielo y sal. Mientras tanto ponemos a enfriar aproximadamente 7.4 equivalentes de ácido clorhídrico al 30% en otro vaso de precipitados. Y cuando la solución de sulfanilato de sodio esté fría, agregamos 1.15 equivalentes de nitrito de sodio o 0.758 gramos. Cuando ambas soluciones se hayan enfriado a casi 0 grados Celsius, se comienza la adición de la solución de sulfanilato nitrito al ácido clorhídrico, de manera lenta y sin dejar que la temperatura suba más allá de los 6 grados Celsius. Al final de la adición, se deja en agitación la suspensión de la sal de diazonio por 1 hora en el baño de hielo y sal. Mientras tanto, en un matraz Erlenmeyer de 100 ml se introducen 1.05 equivalentes o 1.768 gramos de ácido ascórbico y 11.5 equivalentes o 12 ml de ácido clorhídrico al 30%. Se introduce el matraz al baño de hielo y se deja en agitación hasta formar una suspensión. Antes de agregar la sal de diazonio a la suspensión de ácido ascórbico, hablemos un poco más de lo que está pasando en esta reacción de reducción. Si bien los autores del artículo original del 2009 ya habían propuesto un mecanismo posible para esta reducción, este no fue completamente confirmado mediante resonancia magnética nuclear hasta el año 2011, en el artículo titulado Armando el rompecabezas, comprensión de un método de reducción suave y libre de metales para la síntesis de hidracinas a gran escala, por el equipo de Duncan Brown. Aquí podemos ver lo que ocurre en esta reacción. En cuanto a la sal de diazonio se agrega la solución de ácido ascórbico, esta sufre un ataque nucleofílico por parte del doble enlace del ácido ascórbico. Luego el ion oxonio generado reacciona intramolecularmente con el alcohol de la cadena alquílica, formando un hemiacetal intermediario. Esta molécula inestable luego sufre una fragmentación que reduce la sal de diazonio y a su vez da origen a una oxamida que en medio fuertemente ácido y calor se hidroliza para dar origen al clorhidrato de hidracina que precipita, así como otros subproductos derivados del ácido oxálico y de la treonolactona, que permanecen en solución en medio ácido. Una parte muy importante de la molécula de ácido ascórbico que hace posible la reducción es el diol colgante señalado en el recuadro punteado azul, ya que sin este motivo es imposible la formación de la oxamida para su hidrólisis final. Bien, después de haber enfriado la suspensión de ácido ascórbico a 0 grados Celsius, procedemos a sacar el matraz de baño de hielo y comenzamos la adición de la sal de diazonio a la suspensión de ácido ascórbico de forma continua durante 15 minutos, dejando que la temperatura suba naturalmente sin enfriar la reacción. Al finalizar la adición se deja en agitación a temperatura ambiente por 30 minutos. Mientras tanto se prepara un baño de agua caliente a 89 grados Celsius y se introduce el matraz por 2 horas para completar la reacción. Al finalizar el lapso de 2 horas, se remueve el matraz del agua caliente, se deja enfriar a temperatura ambiente
y se introduce en un refrigerador en un rango de 1 a 5 grados Celsius toda la noche para terminar de precipitar el producto. Al día siguiente se filtran los cristales al vacío y se lavan con etanol para facilitar el secado. Al final obtenemos cristales dorados en forma de hojuelas con un rendimiento cercano al 75%. Si te gustó este video no olvides suscribirte y darle like.